La cuarta jornada de la Semana Donostiarra de la Innovación ha estado protagonizada por la entrega de los premios DSS a las empresas innovadoras de la ciudad. En su sexta edición, estos premios han distinguido a Onena Medicines como joven empresa innovadora y a Lander Simulation como empresa innovadora consolidada. Además, se ha reconocido el compromiso con la innovación en Donostia del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. Cuando a mí me llamaron y me dijeron, fue realmente emocionante. Porque además con Fomento tenemos una relación muy buena. Creo que como elemento transversal es fundamental en que el talento se pueda quedar aquí y que podamos traer más talento. La trayectoria de Onena Medicines es corta, pero ha sido muy dura, y este tipo de reconocimientos viniendo de Donostia y de Fomento pues nos dan mucha vida y mucha fuerza para seguir adelante. Para nosotros este premio supone un reconocimiento pues al trabajo de un equipo humano que sobre todo tiene ese talento que a veces es difícil de mostrar a la sociedad, ¿no? No somos una empresa muy conocida a nivel local, pero el hecho de poder recibir este reconocimiento de tu ciudad, cuando además prácticamente todos los empleados de Lander son donostiarras, pues es un orgullo absoluto, ¿no? En el acto ha tomado parte también Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación, quien ha analizado los retos tecnológicos que debemos afrontar y ha destacado la importancia de fomentar el talento desde el ámbito socioeducativo. La penúltima jornada de la Wikin ha tenido también otros puntos de gran interés, como el debate sobre los límites éticos del desarrollo tecnológico y la importancia de mantener un equilibrio entre tecnología y persona. Jonander Arzayus de Gureak, Idoia Salazar de Odiseya y María Isabel Hausaskitze de OpenIDEO han analizado los desafíos que afronta el uso de las tecnologías más disruptivas. A través de la Wikin TV hemos entrevistado a Heidi Ulama, responsable de la Unidad de Creación de Ecosistemas Innovadores de la ciudad de Helsinki, que nos ha compartido su experiencia en el impulso de startups. Y también hemos charlado con Iván Bofarul, profesor de innovación en programas corporativos de ESADE, que nos ha dado claves sobre las oportunidades que abre la innovación disruptiva y sobre cómo debemos apostar por la educación como elemento transformador. De igual forma, ha habido espacio para explorar los retos que debe afrontar el comercio. En una sesión desarrollada en Puntudenda, David Zabala de Naturclima e Íñigo Benedicto de Simple han defendido la necesidad de que el comercio se comprometa con la economía circular a través de la reducción de residuos, la disminución del gasto energético y una apuesta por la sostenibilidad.